En este taller vamos a ver cosas elementales, fundamentales, sobre lo que es la liberación, o sea, la oración de liberación. Lo primero que vamos a hacer es, hay un hermano aquí que nos va a estar ayudando con las filminas, explicarle por qué le titulamos Líbranos del mal. Porque cada uno de nosotros hace una oración de liberación todos los días, cuando reza el Padre Nuestro. Cuando usted dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Estamos haciendo una oración de liberación. O sea que no nos extrañemos cuando hablamos de oración de liberación, porque es algo común dentro de nuestra iglesia, ¿verdad? Inclusive en la misa, cuando el sacerdote dice, líbranos, Señor, de todos los males pasados, presentes y futuros. Y con la gloriosa intercesión entonces comienza a decir una oración que tiene que ver con que nos libre de los males pasados, presentes y futuros, ¿verdad? Entonces es parte de lo que es oración de liberación. También en el bautismo se hace una oración que se llama en el libro, en el ritual del bautismo se llama exorcismo. ¿Y sabe qué oración es esa? Cuando usted dice, renuncia a Satanás y a todas sus obras, a sus maquinaciones, esa es una oración de liberación también, que se titula como exorcismo dentro del ritual del bautismo. Y ustedes, si pasaron por el seminario de vida en el Espíritu, lo hicieron como deberían. Antes de hacer la efusión del Espíritu Santo, hay que hacer esta oración de renuncia a Satanás, a sus obras, a sus maquinaciones, para que la efusión se dé debidamente, porque si estamos contaminados, el Espíritu no circula, no está haciendo, no va a hacer el trabajo porque encuentra un impedimento de parte nuestra, porque estamos contaminados o de alguna manera le hemos entregado parte de nuestro deseo, de nuestro señorío, se lo hemos entregado al enemigo. Por eso se habla del señorío de Jesús también en los seminarios, para que sepamos que si le damos el señorío a Jesús, entonces viene el Espíritu Santo. Si no, ¿el señorío de quién es? Si no es de Jesús, ¿de quién es el señorío? Del enemigo. ¿De acuerdo? Y mientras el enemigo tiene señorío en nuestra vida, nosotros necesitamos liberación. A Jesús le pertenecemos por el bautismo. Vamos a pasar entonces a la primera filmina, en el cual nos va a hablar de cuál es el objetivo de este taller. El objetivo es aprender a orar con humildad y en obediencia a la iglesia, ¿verdad? Obediencia a la iglesia, para desatar así el poder de Dios, logrando que los malos espíritus sean arrojados de nosotros y de aquellos que sufren su influencia o dominio. O sea, la liberación como oración primero trabaja en nosotros, o debemos trabajarla en nosotros, y después ayudar a los demás, a las personas a las cuales el Señor nos pone por delante. Vamos a ver lo que nos dice entonces si tenemos ya el objetivo del taller. Una introducción. Desde el momento de la creación vemos cómo la serpiente o el demonio empezó su trabajo de tentación, engañando a nuestros primeros padres y haciéndole desconfiar de la palabra de Dios, tentándole a ser como dioses, hecho que los llevó al pecado, a la expulsión del paraíso y la muerte. Allí empezó Satanás su trabajo de apoderarse de la creación de Dios, de nosotros los seres humanos, desde el momento de la creación. Y por eso ahí empezó la batalla. Vamos a hablar de esto. Dios en su gran designio ha permitido que el demonio esté cerca de nosotros para probar nuestra fidelidad a su palabra y para demostrarnos el poder de su misericordia infinita. Hay gente que no entiende por qué Dios permite que Satanás siga actuando en el mundo. Me acuerdo de una vez un amigo que hizo conmigo el primer seminario de vida en el Espíritu que yo participé, fuimos juntos, y él se puso a leer la Biblia, porque le dio esa inspiración, ¿verdad? Y a medianoche una vez me llama y me dice, oye, descubrí algo que debemos hacer para que termine todo esto. Así me dijo. Dije yo, ¿y qué descubriste? Dice él, tenemos que orar para que Dios destruya a Satanás y se acabe el cuento este. Así quería él que oráramos para que Dios destruyera a Satanás y se acabara toda la maldad. Le dije, eso no es así de sencillo, ¿verdad que no? O sea, Dios permite que el enemigo siga actuando, porque de esa manera Él descubre si somos fieles a Él y si queremos servirle a Él. Hay, como en el libro de Job, ¿verdad? Siempre situaciones en las cuales nosotros vamos a demostrar que amamos a Dios y que le seguimos a Él y que Él es el dueño de nuestras vidas. Y nosotros, Dios nos dio la libertad para escoger una cosa u otra.
el bien y el mal, ¿verdad? El agua y el fuego, dice la palabra de Dios. Tenemos que escoger. Entonces, en ese escoger es que nosotros le damos a Dios el señorío. Si no, entonces el enemigo sigue actuando. Jesús vino a demostrarnos el poder sobrenatural de Dios con sus milagros, sanaciones físicas, mentales y espirituales, con la expulsión de demonios, la resurrección de los muertos, su propia resurrección y la promesa de nuestra resurrección. O sea, Jesús vino a demostrarnos que Dios es más poderoso que Satanás. ¿De acuerdo? Eso es más importante saberlo nosotros. Una vez estaba yo en un grupo dando una conferencia y le dije, levanten la mano de los que le tienen miedo a Satanás. Yo le diría a ustedes, levanten la mano de los que le tienen miedo a Satanás. ¿Quién le tiene miedo a Satanás aquí? Es una pregunta un poquito capciosa, ¿verdad que sí? Pero le voy a decir una noticia. Si usted le tiene miedo a Satanás es porque Jesús no está totalmente posesionado de su vida. ¿De acuerdo? Porque si usted está en Jesús, decía Santa Teresa esto. Santa Teresa de Ávila dijo, Dios es más poderoso. Por tanto, si usted le tiene miedo a Satanás, es porque no está Jesús totalmente fuerte en su vida. Y Teresa de Ávila decía que debe ser al revés. Si usted está en Jesús y Jesús está en usted, Satanás le tiene que tener miedo a usted. ¿Entiende eso? Muy importante, porque de ahí parte que usted pueda trabajar en la liberación. Porque si usted le tiene miedo a manifestaciones del demonio en otra persona, olvídese de este negocio, ¿verdad? Porque no es para usted. Este ministerio no es para usted. ¿De acuerdo? Y yo disculpo a los que levantaron la mano, ¿verdad? Lo disculpo porque a veces uno no sabe bien por dónde viene la pregunta, ¿verdad que sí? Uno la levanta por si acaso. Entonces vamos a la siguiente. Dice la anterior. Creo que pasó una. Tipos de manifestaciones del mal. Vamos a ver los tipos de manifestaciones del mal. Hay divisiones de esto por muchos lados. Entonces yo solamente quiero concentrarme en estas 4, ¿verdad? Para que no nos hagamos mucho enredo, ¿verdad? La primera tipo de manifestación del mal es la contaminación, que es las consecuencias del mal que están presentes en la persona por haber hecho contacto con personas, con objetos, con un lugar infectado. ¿Por quién? Por el enemigo, por los demonios, ¿verdad? Hay lugares que están infectados, hay personas que están infectadas, hay objetos que están infectados. Entonces, cuando uno se pone en contacto con esos objetos, uno queda contaminado, ¿verdad? Y es importante saber que este es el primer nivel que tiene que ver con la liberación. El primer nivel. Después hay un segundo nivel que se llama asedio, ¿verdad? Asedio, que es la persecución del maligno y continua molestia externa. Está relacionada con acercamientos conscientes al mal o los llamados maleficios. O sea, cuando alguien le hace algo, un maleficio a otra persona, si nos pueden ayudar allí con ese ruido, ¿verdad? Siempre el enemigo sabe cómo trabaja, ¿verdad? O sea, él siempre busca algo para interrumpir la obra de Dios. Entonces, en el asedio hay una persecución del maligno. Se parece mucho a los que saben de fútbol, aquellos que van rodeando al que lleva el balón en los pies, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esos? ¿Delanteros? Ustedes sabrán, ¿verdad? Siempre lo va así como guardiando. En el básquetbol también siempre hay alguien que está guardiando al que lleva la pelota. A eso es lo que hace el enemigo cuando sabe que tú llevas la obra de Dios de alguna manera. Te asedia. Si tú eres una persona de Dios, el asedio va a venir en forma de distracción, va a venir en forma de perturbación, va a venir en forma de desánimo para que tú no hagas la obra de Dios. O va a venir de manera de tentaciones o contradicciones. Dos personas que van a orar a una casa, etcétera. El asedio va a venir que el enemigo lo va a poner a pelear entre ellos dos o cualquier tipo de contradicción para que no se dé la obra. Entonces el asedio es tanto para las personas de Dios que hacen la obra de Dios, como para los que andan por ahí en el mundo haciendo cualquier cosa. Son asediados, ¿verdad? Entonces el asedio es el maligno que está haciendo como impedimentos o que te está rodeando a la persona para que esa persona no se acerque a Dios también. Entonces, quizá pueden saber de familiares que están asediados por el enemigo.
Cuando usted le invita a un retiro, le llega siempre algo, le dan overtime en el trabajo. ¿Sí? Yo conozco a un señor que cada vez que hay un retiro, él se pone mal y va a un hospital. Eso es un asedio. ¿De acuerdo? Me acuerdo de una señora, cada vez que la invitábamos a un retiro, ella le daba algo y no podía ir al retiro. Y yo decía, señora, usted está siendo asediada por el enemigo. No quiere que usted se acerque más a Dios. El asedio viene por ahí. Ahora viene el tercer nivel o la tercera manifestación, que es la obsesión. En la obsesión hay una costumbre, vicio o defecto que se exagera hasta el punto de dominar la persona. Es interna y difícil de dominar. O sea, una persona que está enviciada en el alcohol, en las drogas, en el sexo así, digamos, sin control, puede estar viviendo esto que es la obsesión. Puede estar viviendo una obsesión. Y fíjense que puede partir de algo que puede ser normal. El tomarse una copa de vino es algo que no está prohibido por la iglesia, pero cuando ya la persona se exagera y a eso le suma un carácter débil, y a eso le suma alguna decepción amorosa, y a eso le suma una repetición o un grupo de amigos que hacen lo mismo, al final acaba entonces obsesionado con la bebida. ¿Y cómo usted sabe si una persona está obsesionada con la bebida? Cuando la botella de alcohol es más importante que cualquier otra cosa. Usted bote de lo que usted quiera, pero menos su botella de alcohol. Ahora, hay gente obsesionada con el celular también. Hay gente obsesionada con la televisión. Hay gente obsesionada con la computadora. Obsesionada con coleccionar vehículos o comprar propiedades o meter dinero en el banco. Son obsesiones que el enemigo utiliza precisamente para que la persona permanezca fría en lo espiritual. Entonces, primero hay que trabajar eso. Antes de usted hablar de Dios, hay que trabajar esa obsesión. Pero el problema de la obsesión, le voy a decir cuál es. Y los alcohólicos anónimos saben de esto. Que la persona tiene que reconocer que el señorío no lo tiene Dios en ellos. Que hay algo que los domina a ellos y que ellos no pueden dominar. Que hay algo que está por encima de su propia voluntad de ellos. Entonces ellos tienen que tomar la decisión de salir de eso. Por eso hay una mezcla un poco psicológica allí, en la obsesión. Pero el enemigo utiliza ese deseo de la persona de permanecer en eso, lo utiliza precisamente para ponerle un demonio al lado, para que no salga nunca de eso. Por eso ustedes ven que la gente que está alcoholizada, por más que tú le hables, por más que lo mande a muchos sitios, no salen. Porque ellos no han tomado la decisión de que quieren salir. Y hasta que no tocan fondo, hasta que no lo deje la esposa, los hijos, lo boten del trabajo, etcétera, no dejan. Porque ahí es que toma la decisión. Y ahí entra Dios. La persona toma la decisión y dice, Dios mío, ayúdame, no puedo con esto. Y ahí entra Dios y la oración que podamos hacer por una persona que esté obsesionada, ahí es que funciona. Después viene la posesión, que es lo que todo el mundo cree que de que venga alguien un poquito allí medio actuando raro y se está poseído. ¿Sí o no? ¿Tiene un demonio? No todo el mundo tiene un demonio. Hay gente que ve demonios hasta en la sopa. Pero no, el demonio opera dentro de la persona en la posesión. Y viene de invocar al enemigo y hacer votos o pactos de sangre. O sea, el poseído es aquel que se pone en contacto con Satanás o con los demonios directamente por decisión propia. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Por eso cuando usted hace la pregunta, cuando hay alguien que está dando manifestaciones extrañas, usted tiene que preguntar a los familiares o a la misma persona, ¿de dónde salió esto? Le pongo un caso. Una vez una joven parecía que estaba poseída, porque nos pusimos a orar el rosario y ella se comenzó a revolcar en el suelo y a hacer unos gritos y unas cosas. Y yo comencé y le hice la pregunta a la mamá, porque ya en ese momento no le podía preguntar a ella, ¿no? Entonces la mamá lo que me dice, creo que eso fue de ella estar en la computadora, que vino la posesión. Oye, ¿y cómo puede venir eso? Porque en la computadora hay muchos sitios de website, o sea, hay muchos sitios de internet en los cuales inducen a los jóvenes a la posesión a través de pactos que hacen con el enemigo. Por eso tiene usted que fijarse muy bien lo que los jóvenes están viendo. O hay veces juegos de la Ouija o del Charlie con lápiz en la escuela, lo cual llevan a la posesión.
Y esto es muy importante porque a veces los padres no saben de estas cosas y acaban estos jóvenes poseídos. Entonces, pero el demonio opera porque ellos lo han invocado a través de la Ouija o a través del Charlie Charlie o a través de alguna oración que le han enseñado en el computador, en el internet. Entonces ahí viene la posesión. Así de sencillo. El demonio, dice San Pedro, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el que se pone de carne de cañón, entonces le cae encima. El demonio no es ni corto ni perezoso. Los cortos y perezosos somos nosotros, que no llevamos a los jóvenes a orar, que no le ponemos a ellos en guardia sobre estas cosas. Y entonces ellos caen. Ellos caen. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, ya sabiendo esas 4 manifestaciones, hay gente que habla de infectación y otras más, pero esa no la vamos a considerar aquí porque la incluimos dentro de lo que le pusimos. La diferencia entre liberación y exorcismo. La liberación es el resultado del trabajo de Dios en una persona, a través de oraciones de los hermanos, para sacar a esa persona del estado de influencia o contaminación maligna. O sea, la oración de liberación solo trabaja hasta cierto nivel. ¿Y cuál es ese nivel? El nivel de influencia o contaminación maligna. No trabaja al nivel de posesión. ¿De acuerdo? Nosotros podemos trabajar los otros 3 niveles. Lo podemos trabajar. Y con ayuda de un sacerdote también podemos trabajar el último nivel, que le decía a usted, de la obsesión. ¿De acuerdo? Nosotros podemos trabajar inclusive con la oración de sanación interior, se puede trabajar en nivel de obsesión. Y en el nivel anterior que mencionábamos, de influencia maligna, ¿verdad? De que hay infestación de un lugar, también se puede trabajar con un sacerdote o un diácono que llegue a bendecir la casa, ¿verdad? O el lugar. Entonces es muy importante, se pueden trabajar esos 3 niveles. Pero el nivel último de la posesión solo lo trabaja un exorcista. Es el acto de ordenar al demonio. ¿Y el exorcismo qué es? Es el acto de ordenar al demonio o espíritus malignos que salgan de una persona, lugar o situación, ordenándole por el poder de Dios, especialmente con la autoridad de Jesucristo. ¿De acuerdo? Así que, mis hermanos de intercesión, nunca, bajo ningún concepto, se pongan ustedes a darle órdenes al demonio de que salga de una persona, ya que usted sepa que está poseída. Porque no, ni siquiera yo ni ninguno de ustedes tiene esa autoridad. ¿De acuerdo? Ninguno de nosotros tiene esa autoridad. Eso es muy importante y debe ser la conclusión número 1 de este taller para ustedes. Porque si no, nos estamos metiendo en terreno peligroso. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente. El primer postulado que tenemos que entender es: ¿el diablo existe, sí o no? Sí existe, ¿verdad? Porque hay gente por ahí que dicen que no, inclusive teólogos católicos que dicen que no, que lo que existe es el mal. Nosotros decimos, existe el malo. O sea, el mal existe porque existe el malo. Y el malo es Satanás y todos sus demonios, esos son los malos, ¿verdad? Entonces, el mal existe, pero existe el demonio. Entonces, porque en el principio Dios existía, Dios es bueno, ¿verdad? Todo el tiempo. Existía en su gloria rodeado por los ángeles, espíritus puros, creados como una emanación de su presencia. Los ángeles son espíritus puros creados por Dios, son criaturas de Dios. Entonces, existía uno que estaba adornado de atributos especiales y brillaba por encima de los demás. Su nombre era Luzbel, que quiere decir lleno de luz o portador de luz. Ahí están las citas de Ezequiel, que la pueden leer después. Entonces, Luzbel fue una creación de Dios excelente, de máxima belleza y de máxima inteligencia, ¿verdad? Con un gran poder. ¿Pero qué pasó? Dios anunció a Luzbel y a todos los ángeles que él iba a crear en el orden del tiempo criaturas que también participarían de su reino. ¿Quiénes son esas criaturas? Nosotros, los seres humanos. Los seres humanos iban a ser criaturas mitad material y mitad espiritual. Oye, le está hablando a seres solamente espirituales, los ángeles. Le está diciendo Dios, voy a crear algo después, en lo cual habrá algo de animal, que somos nosotros. Mira el que está al lado, dice, tú tienes un poco más de animal que yo. No sé, te diga la verdad. Algo de animal y algo de espiritual, o sea, mitad, mitad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dijo Dios? Ellos van a participar de mi reino, dijo Dios.
Y yo también me voy a hacer como uno de ellos, voy a tomar su naturaleza, dijo Dios, en la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Y dice, cuando yo me haga como ellos en la carne, voy a ser su Señor y lo voy a elevar espiritualmente. Como dijo uno de los santos de la antigüedad, ¿verdad? Uno de los padres de la iglesia dijo, Dios se hizo humano para que los humanos nos divinizáramos. O sea, pudiéramos llegar a ser como Dios. Lo que dijo Satanás cuando le habló como serpiente, le habló a Adán y Eva. ¿Saben qué? De que Dios no quiere que sean como ellos. Eso era mentira. Dios sí quiere que seamos como Él. Porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. ¿De acuerdo? Pero Él nos hizo poco inferior, dice el Salmo 8, poco inferior a los ángeles. Con la idea de que después, a través de la vida espiritual, nos fuéramos elevando y termináramos en la misma categoría que los ángeles en cuanto a criaturas. Oye, qué belleza. Pero ¿sabe lo que le pasó a este plan de Dios? Que los ángeles, un grupo de ellos dirigido por Luzbel, no apoyaron a Dios en ese proyecto. No aceptaron. Y ahí fue la rebelión de Luzbel, queriendo ocupar el lugar de Dios. Y Dios, para humillarlo a Luzbel, buscó un ángel de abajo, de una categoría mucho más inferior que él, que fue el arcángel San Miguel, para que lo expulsara del cielo. Por eso viene la frase de ¿quién como Dios? Miguel significa así, ¿quién como Dios? Porque fue lo que le dijo a Luzbel. Y lo sacó a él y a todos los ángeles que le siguieron a él. Y al expulsarlo del cielo, dice Apocalipsis 12, ¿sabe para dónde agarraron? Para la tierra. Agarraron para la tierra. Ay de ustedes los habitantes de la tierra, dice Apocalipsis 12. Ay de ustedes los habitantes de la tierra. Porque allí bajó Satanás para destruirlo, ¿verdad? Para tentarlos. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver en el siguiente. Que empezó una batalla espiritual, que empezó en el cielo, ya así como le dije, empezó esa batalla. Y Lucifer en su orgullo desafió la voluntad divina y junto con una tercera parte de todos los ángeles desaprobó la creación del hombre, rehusando darle adoración a Dios en forma humana y reverenciar a la mujer que tendría el privilegio de ser exaltada por encima de toda la raza humana, volviéndose la madre y reina de toda la creación. ¿Quién es esa mujer? María. Que ella iba a ser la que iba a tener en su vientre a ese Dios que se iba a hacer hombre. Pero Dios la necesitaba a ella inmaculada. Y entonces iba a quedar ella en una categoría superior en la raza humana. Y miren, que después que ella cumplió su deber en esta tierra, ¿sabe qué lugar fue a ocupar en el cielo? El lugar que tenía Luzbel. Como reina de todo lo creado. Como reina de todos los ángeles. Esa es María, reina de todos los ángeles. Por eso Satanás no la puede ver ni en pintura. ¿De acuerdo? Y eso hay que saberlo. Nosotros católicos debemos estar claros en eso, porque si no, estamos mal. Una gran batalla espiritual comenzó entre aquellos ángeles fieles a Dios, guiados por el arcángel Miguel, quienes en humildad sintieron vergüenza por el desafío de Lucifer y comenzaron a adorar a Dios diciendo, ¿quién como Dios? O sea, la tercera parte siguió a Miguel. Perdón, las dos terceras partes. Y una tercera parte siguió a Lucifer. A Luzbel, que después, por la maldad, se le cambió el nombre a Lucifer, que quiere decir todo lo contrario. ¿De acuerdo? Entonces, Lucifer fue arrojado del cielo como relámpago, dice en Ezequiel 28:17 y en Lucas 10:18. Y recibió su castigo volviéndose el monarca de la oscuridad por haberse opuesto a Dios, quien es luz. ¿De acuerdo? De Luzbel, o sea, la luz bella, pasó a Lucifer, el rey de la oscuridad. Y esa fue, ahí empezó la batalla. Entonces, ¿a dónde lo vamos a ver después en la Biblia? A Lucifer. Pasamos, ese es el segundo postulado, la batalla espiritual. Vamos al tercer postulado. La batalla espiritual continúa en la tierra. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Apocalipsis 12:9.
Ay de los habitantes de la tierra, ya le dije, y el mar, porque el diablo ha bajado donde ustedes, Apocalipsis 12:12. O sea que él anda por aquí, dice San Pedro, como león rugiente. Y usted dirá, no, aquí no está, porque aquí todo lo que estamos consagrados a Dios. ¿Y usted cree que el enemigo está lejos? No. A un demonio lo encontraron encima del convento de Santa Teresa. Lo encontraron ahí arriba. Y la monja se había ido a buscarlo en el bar y allí no lo vio. Y lo vio encima del convento y dice, ¿qué hace aquí? Dice, no, en el bar todos son míos ya. Yo estoy buscando aquí a ver si me gano una monjita de estas. O sea que aquí debe estar buscando a ver a quién se gana, ¿no? A quién de ustedes. O a quién de nosotros, que quién sabe, ¿verdad? Dios permitió que la creación humana existiera al lado de los ángeles de la oscuridad para poder ponernos a la prueba y de cierta manera para llenar en el cielo los puestos vacantes de los ángeles reprobados por aquellos seres humanos que consiguen la salvación eterna. Usted tiene un puesto en el cielo y ese puesto fue abandonado por un ángel caído. Así que usted tiene que ser como un ángel. Así que a trabajar. Mira el que está al lado, dice si se parece a un ángel. Y si no, dígale, usted tiene que trabajar duro. Tiene que trabajar duro para parecerse un ángel. Porque hasta que no nos parezcamos a un ángel, no vamos para allá. Porque no es gratis el puesto, hay que trabajar duro. Entonces, mis hermanos, eso es lo que dice el Salmo 8, nos creó un poco inferior a los ángeles. Y esos lugares los vamos a ocupar nosotros, los lugares que dan los ángeles. Por eso es que los demonios no dan tregua. Porque están envidiosos de que usted vaya a ocupar el lugar de que ellos tenían. No te quieren dar tregua a ninguno, nosotros no quiere dar tregua. Y entonces eso es lo que hay que entender. El nombre Satanás quiere decir obstáculo, también se conoce en hebreo como Abadón, en griego como Apolión, que quiere decir destructor. Otros nombres que se le dan son príncipe de la oscuridad, adversario, acusador, engañador, dragón, mentiroso, leviatán, asesino, serpiente, atormentador y Dios de este mundo. Oye esta última frase, Dios de este mundo. Jesús lo dijo, Él es el príncipe de este mundo. Por eso yo le explico muy bien a los padres y padrinos cuando van a prepararse para el bautismo. Le digo, sus hijos todavía son parte del reino del Dios de este mundo hasta que no se bauticen. Cuando se bautizan, entonces comienzan a ser parte del reino que Jesús inauguró en esta tierra y que Él puso como condición para entrar en ese reino, el bautismo. Entonces, y lo dice el ritual, pasamos este niño del reino de la oscuridad al reino de la luz. Y hasta que no está bautizado no es parte del reino de la luz, ni es hijo de Dios, sino solo criatura. Y está en el reino del Dios de este mundo, el príncipe de este mundo que es Satanás. Entonces, otro nombre aquí, acusador. A mí me gusta subrayar este nombre de acusador que tiene el enemigo. ¿Qué fue lo que hizo con Job? Fue acusarlo ante Dios. Y me gusta usarlo eso cuando alguno de la iglesia va a acusarlo con el párroco. Digo, tú estás haciendo el trabajo del demonio. Eso es acusador. O cuando mi esposa me acusa de algo, digo yo, ten cuidadito lo que está haciendo. Si estamos de acusación, ¿verdad? Estamos haciendo el trabajo de él. Pues aquí estamos para ayudarnos unos a otros, ¿verdad? Para nosotros edificarnos unos a otros, no para acusarnos. Si usted ve un defecto en un hermano, no lo acuse, ayúdelo. ¿Qué fue lo que vino a hacer Jesús? Él dijo, yo podría acusar a ustedes de muchas cosas, dijo Jesús. Pero yo no vine a eso. Yo vine para que tengan vida y vida abundante. Eso vino Jesús. Pues hagamos nosotros el trabajo de Jesús, no el trabajo del acusador. ¿De acuerdo? Muy importante ese nombre para que lo tengamos en cuenta. Pasamos al siguiente. El cuarto postulado. Hay que ganar la batalla primero en cada uno. Cada uno tiene que comenzar la batalla aquí adentro, dentro de su corazón, dentro de su alma. Ahí que se da la primera batalla espiritual. O sea, usted no hace nada con ir haciendo oración de liberación por todos los lados si usted no se ha liberado. Si el enemigo sigue teniendo potestad sobre usted. Si lo sigue manipulando usted. Si como dijo San Pablo, el enemigo tiene todavía una cuña metida en usted. San Pablo decía que el enemigo tenía un aguijón con él, pero él decía que él combatía y que le pedía a Dios siempre para que le quitara ese aguijón. Y Dios le dijo, te basta mi gracia.
Es decir, que tenemos que mantenerlo en la gracia de Dios. Y aunque el enemigo esté siempre allí, ¿verdad?, asediándonos, tenemos que mantenerlo en gracia y vamos a estar ganando la batalla espiritual. Y que Dios permite a veces esa incursión del enemigo en nuestra vida espiritual para que no se nos suba, porque si usted se cree que es todo bueno y toda buena y que usted chorrea agua bendita cuando suda, entonces está mal, se va a ir, está del lado del enemigo, de Satanás, porque lo que lo dañó a él fue el orgullo, creerse el mejor ángel, el más inteligente, el de más luz, el más sabio, ¿verdad? Eso fue lo que le dañó al enemigo, y a usted lo puede dañar creyéndose el más santo del grupo, el más santo de la iglesia, el más ungido. Cuando usted ande por ahí, pregúntese, el enemigo está haciendo un estrago allí. En la batalla final de los ángeles, como está revelado en el Apocalipsis 20:10, San Miguel Arcángel derrotará a Satanás para siempre, quien será arrojado al lago eterno de fuego con todos sus ángeles malignos y sus seguidores. O sea que esta batalla tiene un fin, ya lo sabemos de antemano. Por tanto, como hay una canción que dice, el enemigo ya vencido está. Jesús lo venció en la cruz. Entonces, ahí le queda el tiempo contado. Y si está haciendo estragos, es porque usted se deja. Porque él ya perdió la batalla. Él lo que está es haciendo como unos alaracos o por ahí a ver quién le cree. Pero él tiene la batalla perdida. Pero primero hay que ganar la batalla cada uno en su alma. Como seres humanos, nuestra pelea con estos espíritus es muy desigual. Puesto que nosotros caemos fácilmente en el pecado. Y automáticamente ya le damos territorio al enemigo. ¿Oyó usted esto? Cuando uno cae en pecado mortal, le abre una ventana al enemigo. Y él, como ni corto ni perezoso, por allí se aprovecha. Para manipularnos a nosotros, para tener control de nosotros. A través de una contaminación, a través de una obsesión, ¿verdad? Él se aprovecha si le abrimos una ventana a través del pecado. Entonces, para poder luchar contra él tenemos que ser gente de Dios, vencerle primero personalmente, como lo hizo Jesús en el desierto. A través de nuestra oración y vida sacramental podemos ser liberados de este enemigo mortal. Por eso decimos, y el Señor nos enseñó, Jesucristo nos enseñó a orar y dijo esta frase en el Padre Nuestro: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En esas dos frases está contenida la oración de liberación que Jesús nos dejó. ¿Entiende? Entonces ahí está claro que lo primero es resistir la tentación, como dice una de las cartas, la carta de Santiago, y San Pedro también dice, resístale al enemigo y él huirá. Tenemos que resistirle, porque si no, si le damos pie, si le damos cabida, si de vez en cuando le damos espacio, le abrimos una ventana, él va a estar merodeando porque dice, con este saco algo, con esta persona saco algo, de vez en cuando. Le da un poco de trabajo, pero le saco. Así que él va a insistir. Vamos al siguiente. El quinto postulado. A la iglesia se le ha dado el poder de vencer. ¿De acuerdo? Jesús mismo dijo, ni las fuerzas del infierno prevalecerán sobre ella. Él dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán sobre ella. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia será la vencedora en Cristo Jesús. Por tanto, si Jesucristo venció al demonio en la cruz y después le dio el poder al resto de la iglesia para que pueda luchar espiritualmente y vencerlo también, tú eres parte de esa iglesia. Por tanto, tienes ese poder de vencer. Primero en ti mismo, en ti misma, y después ayudando a los otros a vencer también. Pero ese poder ha sido jerarquizado funcionando a diferentes niveles que deben ser respetados. Miren, los demonios están en jerarquía. Yo les recomiendo a ustedes, si quieren leerse un día un libro que escribió alguien. Es ficción, ¿de acuerdo? Pero da una idea muy interesante de las jerarquías de los demonios. Ese libro se llama Carta del demonio a su sobrino.
Y el sobrino era un demonito de poca categoría y muy bruto, que no aprendía cómo era que tenía que tentar a una persona. Y el diablo entonces le estaba mandando una carta siempre de cómo tenía que hacer. O sea que hay demonitos de quinta categoría, quizá es el que lo está fastidiando a usted. Y hay gente que dice, no, porque Satanás me tentó. Y yo le digo, mira, Satanás no anda ocupándose de gente como tú. Él está ocupado allí con los presidentes y los reyes. Él te mandaron un demonio de sexta o séptima categoría, de ese que te está molestando a ti. Y ese es fácil de vencer. Lo que pasa es que tú te estás dejando vencer. Entonces hay categorías. Y entonces, dependiendo de la categoría de ese demonio, es la fuerza con la que hay que orar para que esa persona sea liberada. ¿De acuerdo? Entonces, siendo así, tenemos que ver hasta dónde nosotros podemos trabajar en la oración de liberación. Hasta qué categoría nos corresponde. Esto es muy importante, porque si no usted se va a enfrentar a lo mejor con una legión de demonios y usted no sabe y al final queda usted infectado. Y esto es muy importante para que no nos pase. Por eso se ha jerarquizado, pero hay que respetar esos niveles. La iglesia siempre ha ejercido este poder durante su historia. Podemos ver esto en la vida de los santos y documentos escritos por los exorcistas. O sea, esto no es nuevo, no es solo de la renovación, el poder echar fuera demonios o ayudar por liberar a las personas. Esto viene desde el principio de la iglesia y siempre ha existido, siempre ha existido. Leamos la vida de los santos para que ustedes vean cómo habían demonios que huían. Es más, ustedes ven, por ejemplo, la película del santo patrón de esta parroquia, San Patricio. Él llegó con el bastón y solo lo enterró así en Irlanda y salieron todas las culebras, los demonios salieron huyendo, solo con el bastón de San Patricio, cuando lo insertó en la arena, cuando llegó a Irlanda. O sea, que él tenía un poder grande, él, contra los demonios. ¿De acuerdo? O sea, eso ha existido siempre. Es muy importante saberlo. Vamos a la próxima. La batalla espiritual en la Biblia, Antiguo Testamento. Vamos a ver, desde el Génesis. ¿Qué pasó en el Génesis? En el capítulo 3, el versículo 1 y siguiente, dice que la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo. ¿Quién era la serpiente? Satanás, ¿verdad? Entonces dice, la serpiente vino y le dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios le ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. ¿Está diciendo una verdad o una mentira? ¿Verdad? Ahora le voy a decir por qué. Aquí hay una media verdad, esa es la especialidad de Satanás. ¿De acuerdo? Decirte una verdad con una mentira, mezclarte a las dos. Y oye lo que dice, es cierto que no pueden comer de ninguno de los árboles del jardín, de los frutos de los árboles del jardín. ¿Dios había dicho que de ninguno? De uno solo. ¿De acuerdo? Entonces él dijo de ninguno. ¿No se parece a alguien que ustedes conocen que exageran, verdad? Que dice, te ha pasado todo el día en ese celular y usted no se pasó 2 horas a lo mejor. La exageración es una mentira también. Eso fue lo que hizo Satanás aquí, exageró y mintió. ¿De acuerdo? Entonces dice, ella le contestó, ¿verdad? Él dijo que de todo comemos menos de ese, ¿verdad? Y entonces dice él, Dios había dicho que no coman de él porque si lo prueban morirán. Eso había dicho Dios, sí, que si probaban de ese morirían. Sí, no, ahora no se pongan temerosos. Dios había dicho que sí, que si comían de ese árbol morirían. Ahora viene la segunda advertencia de Satanás o mentira. No es cierto que morirán. Oye, Satanás contradiciendo a Dios, ¿no? Diciendo a Dios que es mentiroso, diciéndole mentiroso a Dios, no es cierto que morirán. Es que Dios sabe que el día en que coman de él se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. Ahí empezó la mentira. Hasta ahí estaba todo bien para Eva, ¿sí o no? Y para Adán también, ¿sí o no? Porque solamente estaba oyendo. Pero otra cosa mala, y lo dice siempre el Papa, no entren en diálogo con el enemigo, con Satanás no se dialoga.
oyó. Y eso fue el primer error de Eva. Dialogar con Satanás, chatear con Satanás. No podemos chatear con Satanás. Entonces, ella entró en el chat y se metió, y Satanás metió su mentirita. Y entonces ella se la tragó. Ella, antes de comer el fruto, se había tragado la mentira de Satanás. Entonces dice, a la mujer le gustó el árbol, ya se le metió una obsesión. Ahí entró ella en obsesión. Dice ella, le atrajo a la vista. Eso lo hace Satanás también, ponernos que miremos la mujer ajena. A los hombres, ¿verdad? O a la mujer, el hombre ajeno. ¿Sí? O mirar las cosas que no poseemos, el carro que se nos partió al lado, que se nos quedó ahí en el semáforo, se paró ahí junto con nosotros. ¡Qué carro! Cuando usted dice así, usted está en su vista, usted está metiendo un deseo. Y por ahí viene el enemigo. ¡Ay, le gustó ese carro! Pues yo voy a poner a que lo consiga con 4 trabajos, que no vaya a la iglesia. Eso es lo que Satanás hace, nos la pone allí fácil. ¿Verdad? Entonces dice, era excelente para alcanzar el conocimiento, o sea, ella estaba elucubrando ahí las cosas. Por aquí que entra la obsesión. Tomó de su fruto y se lo comió. Allí vino el pecado porque violó la orden de Dios. ¿Verdad? Y dice, y todavía no es conforme con cometer el pecado. Ella dice que le dio de comer a su marido. Que el pobrecito no había lonchado. Y entonces él se comía todo lo que la mujer le hacía, él no importaba. Eso es lo que hacemos los hombres, ¿verdad? La mujer le hace lo que hace y eso comemos. Y todavía ruidosamente, ¿no? Entonces él se tragó su pedazo de manzana y quedó contaminado también él. ¿Entienden? Satanás no los había poseído a ellos, ¿de acuerdo? Los había inoculado en cierto sentido, o sea, los había contaminado con el deseo impuro de comer algo que estaba prohibido, con la desobediencia, que es el pecado, y después quedaron ellos bajo el dominio de Satanás, en el reino de Satanás. Por eso, Adán y Eva no habían tenido ningún hijo, ninguna hija todavía. Los hijos que vinieron después quedaron bajo ese reino. Y eso es lo que se llama pecado original. Porque ellos habían perdido la gracia que Dios le había dado de santidad al principio, la perdieron inmediatamente. Y no pudieron transmitir esa gracia a sus hijos. ¿Cuándo vino esa gracia otra vez para transmitirla a los hijos? ¿Cuándo vino otra vez? Cuando Jesús vino y nos instituyó el bautismo. Entonces la gracia usted se la puede dar a sus hijos, pero llevándolo al bautismo. Todavía no la tenemos, por eso estamos en pecado original nosotros todavía. O sea, ya fuimos curados con nosotros del pecado original con el bautismo, pero todavía no tenemos esa gracia. Solo personal, o sea, para transmitirla no. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver lo que pasó después. O sea, son lecturas del Antiguo Testamento. El pecado se diseminó en el mundo y dieron guerras, batallas, divisiones, contradicciones. Todo lo que usted lee en el Antiguo Testamento es obra del enemigo de esa batalla espiritual. Vamos a ver algunos elementos o algunos versículos en los cuales vemos enfrentamiento directo con el espíritu del mal. Dice aquí, 1 Samuel 16:14. Un mal espíritu se había apoderado de Saúl, y cuando David tocaba la cítara, Saúl sentía alivio, y el mal espíritu se alejaba de él. Es decir, miren, David tenía el don de liberación con el canto. Tocaba la cítara, ¿y qué ustedes creen que la tocaba solo? Él cantaba también, esos salmos hermosos, ¿verdad? Entonces él venía y cantaba un salmo y el demonio se alejaba, se huía de Saúl. Así que los músicos traten de meterse así como David en el corazón de lo que están cantando, para que su propia canción que ustedes lancen sea ya un elemento de liberación. O sea que ahí hay una fuerza en el canto. Después, Tobías 8, del 1 al 3. El demonio salió huyendo, Rafael lo persiguió. Y dice, lo capturó y enseguida lo amarró. Lo capturó y enseguida lo amarró. O
sea que Rafael, que era el arcángel Rafael, en el libro de Tobías, dice que después que Tobías puso algo a quemar, el olor le molestó a Satanás, como le molesta el incienso. A Satanás le molesta el olor del incienso, porque de hecho eso es una mezcla que se hace bajo oración. ¿De acuerdo? Entonces le molestó ese olor y salió huyendo, y ahí mismo lo atrapó Rafael, y lo amarró. ¿Y sabe dónde lo ponen? Porque eso es, cuando uno está haciendo una oración de liberación, uno tiene que amarrar al enemigo, dice Jesús, dijo eso. Hay que amarrar al fuerte, dice. Hay que amarrar al enemigo y mandarlo a los pies de Jesús. Muy importante. Cuando usted hace una oración de liberación, dice, en el nombre de Jesús, declaramos a esta persona libre de la influencia del enemigo. Y cualquier enemigo que esté aquí rodeando, lo amarramos con el poder de Jesús y lo enviamos a sus pies en la cruz. Importante, una oración parecida a esa, para que ese enemigo no siga por allí rondando buscando a quien devorar. ¿De acuerdo? Entonces dice aquí, Daniel 10:13, el arcángel San Miguel luchando contra un príncipe de la tierra. Ahí vemos una batalla espiritual directa, ¿verdad? Del arcángel San Miguel. Después vemos en Salmo 74:14, dice, rompiste las cadenas del Leviatán. Leviatán. Yo nunca conocí esa palabra y una vez vi que había en los grupos como una cantidad de problemas y esto y lo otro, una lucha por el poder, cosas así. Yo le dije, Señor, ¿qué está pasando aquí? El Señor me puso la palabra Leviatán, nunca la había oído. Me puse a buscarla y me di cuenta que era un demonio. Y era el demonio de las aguas, dice, pero el demonio del orgullo, de la vanagloria, del querer tomar el poder. Y eso a veces anda en nuestros grupos, ¿verdad? Leviatán anda molestando. Entonces Job capítulo 41 y siguiente dice, sacará tú al Leviatán con anzuelo. Ahí lo vuelve a mencionar otra vez este demonio Leviatán. Bien, pasemos rápidamente a la filmina siguiente, a ver cómo estamos del tiempo. Bien. La batalla espiritual en el Nuevo Testamento, Jesús y el demonio. Jesús tuvo su primer encuentro con el demonio después de recibir su bautismo en el río Jordán y ayunar 40 días y noches. El maligno le presentó allí los tres enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne. Lo tentó usando la palabra de Dios escrita en la Biblia de la siguiente manera. En la carne, al sugerirle que transformara las piedras en pan, para que calmara el hambre de su ayuno. Luego el demonio lo llevó a lo más alto del templo, sugiriéndole que si se tiraba de allí, los ángeles no le dejarían perecer. Finalmente se manifestó tentándolo con todas las riquezas del mundo, si Jesús le adoraba. Este fue su primer exorcismo, expulsando al tentador fuera de su vida y demostrando su poder. O sea, Jesús nos enseñó eso, que la primera batalla es en nosotros. Muy importante, en nosotros. Y vamos a ver que todas estas tentaciones que sufrió Jesús allí en el desierto, es la que sufre la humanidad siempre. Y hoy como que anda eso muy fuerte, ¿verdad? Los artistas, los actores, los deportistas, etcétera, que se consagran a Satanás para salir adelante ellos con su carrera y hacerse millonarios rápidamente. Los negociantes, los dueños de empresas, etcétera, hacen estas cosas. Y pareciera que fuera Satanás actuando otra vez como hizo con Jesús, dándole todas las riquezas. Y dice una frase de Satanás allí, en Lucas, y dice, todo esto se me ha sido dado y yo te lo daré a ti si te postras y me adoras. Es lo que ellos hacen. Se postran y adoran a Satanás y él le da riquezas. Porque él las arrebató y las tiene y se las da a quien él quiere, dice en el libro, en San Lucas. Y eso es lo que hacen. Por eso hasta las modas ellos consagran a Satanás, etc. Batalla espiritual en el Nuevo Testamento, Jesús y el demonio. Pasemos a la siguiente. En el Nuevo Testamento, dice batalla espiritual en el Nuevo Testamento, Jesús y su enfrentamiento del mal. Durante su ministerio de 3 años, Jesús demostró su poder sobre los espíritus malignos, como podemos ver en ciertos pasajes bíblicos. Mateo 18:16. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos. Mateo 8:28. El endemoniado de Gerasa, que ustedes conocen, esa historia muy tremenda,
de Jesús, sacar una legión completa de demonios, ¿verdad? De una persona y metérsela allí a los cerdos, ¿verdad? Entonces dice Marcos 1:23, el hombre de la sinagoga poseído por un espíritu inmundo. Espíritu inmundo quiere decir un espíritu del mundo, una persona que se ha dejado contaminar por todo lo que Satanás puso en el mundo y esa persona está amarrada por el poder del enemigo. Mateo 12:22, el endemoniado ciego y mudo. O sea, a veces la contaminación o la influencia del enemigo es tan fuerte que pone a la persona la lleva a estados físicos de enfermedad, o lo puede llevar a estado físico, inclusive como este del ciego y el mudo, ¿verdad? Mateo 17:14-20, el padre que pide por su hijo poseído y que los discípulos no pudieron liberar. Toda esa cita ustedes la leen después tranquilito. Marcos 1:23-27, Jesús libera a un hombre poseído por un espíritu inmundo, otra vez. Vamos a pasar a la siguiente. Autoridad dada por Jesús a sus apóstoles y discípulos. Jesús dio autoridad a los apóstoles, discípulos y creyentes, según vemos en el Nuevo Testamento. Esta autoridad fue recibida primero por los apóstoles y discípulos, directamente de Cristo. Después del descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles, en forma de lenguas de fuego, la autoridad fue pasada a los nuevos creyentes, a través de la palabra y de la imposición de manos por aquellos que tenían el Espíritu Santo. O sea que se pasó este poder por la imposición de manos. ¿De acuerdo? Nosotros lo recibimos por el bautismo, porque nos hizo el bautismo apóstoles, profetas y reyes. El rey es el que tiene poder, ¿de acuerdo? Por eso es lo de reyes, tener poder sobre los espíritus también. Entonces, profetas para denunciar, para decir la palabra de Dios, llevarla a otros lugares, ¿verdad? Entonces, nosotros somos como Cristos, ¿verdad? Profetas. Y somos reyes también. Y somos sacerdotes. Porque tenemos que llevar las cosas buenas a las personas. Es decir, que somos todas esas cosas. Sacerdotes, profetas y reyes. Mateo 10:8. Jesús envió a 12 apóstoles a predicar la buena nueva, que el reino de los cielos está muy cerca. Les comisionó para que sanaran a los enfermos, curaran leprosos, resucitaran muertos y expulsaran espíritus malignos. O sea, Él hizo eso con los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles hoy? Los obispos son los sucesores directos de los apóstoles. ¿De acuerdo? Muy importante. Es decir, que ese poder en la iglesia actual lo tienen los obispos, ipso facto. Y el obispo designa a un sacerdote que también tiene el poder, pero al designarlo, el poder del obispo se pasa al sacerdote exorcista. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que entender. No todos los sacerdotes son exorcistas, sino el que el obispo designa. Pero ellos, todos los sacerdotes, al igual que nosotros, tienen el poder de liberación. ¿De acuerdo? Con la oración, con su estola. Tienen ese poder. Pero el poder de exorcismo lo tiene el sacerdote designado por el obispo, que le confiere su propio poder a ese sacerdote. Por eso la importancia de que en cada diócesis, eso dijo el Papa Francisco, es importante que en el momento actual en cada diócesis haya un exorcista, un sacerdote exorcista. Qué lástima que en esta actualidad, cuando Satanás está pero actuando muy fuerte, hay muchas diócesis que se han dormido y no tienen sacerdotes exorcistas. Qué pena, qué lástima. Como si Satanás estuviera de vacaciones y no lo está. Discípulos, Lucas 10:17. Los 72 discípulos regresaron al Señor comentándole cómo habían expulsado malos espíritus en su nombre. Entonces, aquí Jesús le dio a los 72 ese poder. ¿De acuerdo? Se lo dio misionando, o sea, en el poder de misionar. El Señor te puede dar ese poder de misionar. Por eso es importante, si usted va a llevar oración a una casa,
Usted no sabe lo que se va a encontrar allí. Que antes de usted llevar ese rosario o esa misión de predicar a una casa, vaya donde su sacerdote, su párroco o el sacerdote encargado en la parroquia para que le haga el envío y usted vaya con el poder de Jesús. O sea que es mucho mayor que el poder que usted mismo tiene como bautizado. Muy importante, ir enviado. El que sea enviado. Vamos al siguiente. Autoridad a todos los hombres. A todos nosotros, si invocamos el nombre de Jesús. El Señor envió a 72 a anunciar la buena nueva, dándole autoridad sobre los demonios, ¿verdad? Ya vimos eso. También envió a todos sus seguidores por el mundo, diciendo en su nombre, echarán demonios. Lucas 16, 17, o sea, cuando Jesús dijo, y a todos los que crean tendrán este poder. Entonces, Él nos envió a todos, ¿verdad? Con el poder. A uno que echaba fuera demonios, cuando los discípulos se quejaron, el Señor les dijo, no se lo impidan, pues el que no está contra ustedes, está con ustedes. ¿Y quiere decir esto? Miren, Jesús le había dado el poder y ellos no pudieron echar fuera un demonio. O sea que la cosa no es tan fácil como decir, tengo el poder y ya, Satanás que se cuide porque yo voy con una, ¿verdad? Voy con todas. No, usted necesita muchas cosas. Y Jesús le dijo a esos discípulos, estos demonios solo se van con ayuno y oración. O sea que usted tiene que prepararse. No porque usted tenga el título, yo soy echador de demonios, así que venga a ver quién viene por acá, que necesite. Nada de eso, de sacando tarjeta, ¿verdad? Que usted expulsa demonios. Nada de eso. No es algo que usted ya tiene hizo falta, ¿verdad? El poder. Lo tiene que trabajar, tiene que recibir la autoridad, ¿verdad? Y después trabajarlo usted, como dijo Jesús, con ayuno y oración. Pero el que no está autorizado y lo hace sin conocer personalmente a Jesús, corre el riesgo que dice en Hechos 19, 16. ¿Sabe que había un hombre con un mal espíritu y vinieron dos jóvenes que eran hijos de unos sacerdotes judíos? Y entonces, ¿qué hicieron? Se llamaba Esceva. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Comenzaron a echar demonios. Y dijeron, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, fuera. ¿Sabe qué pasó? El mal espíritu se lanzó sobre ellos, los sujetó a ambos y los maltrató. Tuvieron que salir huyendo desnudos porque les rompió toda la ropa. Y a algunos les sale más fácil a Satanás romper la ropa porque andan tan mal vestidos, ¿no? Y entonces, nada de eso, usted no vaya allí queriendo echar. Si usted no conoce a Jesús personalmente, si no tiene una relación personal con Jesús, no intente echar fuera demonios porque Satanás va a decirle lo mismo. A Jesús yo lo conozco, pero ¿a usted quién es? ¿Verdad? Eso es lo que le va a decir. Vamos al siguiente. Autoridad dada por Jesús a los creyentes en general. Marcos 16, 17. Estos signos acompañarán los creyentes. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en lenguas extrañas. Podrán recoger serpiente o coger serpiente. Y si beben su veneno no les hará daño. Impondrán sus manos sobre los enfermos, quienes se recuperarán. Pero también dice en Marcos 17, allá habla también de varias categorías de fieles, que son ¿quiénes? Los discípulos, los apóstoles, y usted y yo, que no somos ni discípulos ni apóstoles quizás, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerlo en categoría. Si el apóstol es el obispo, ¿verdad? Pongamos a los sacerdotes como los discípulos. Y el resto somos los creyentes. ¿Cuáles? Los creyentes que menciona aquí. ¿Y nos está dando Jesús el poder de echar fuera demonios? Sí, nos está dando. Ahí dice, ¿verdad? Porque tenemos el sacerdocio común que tenía la iglesia primitiva. Tenemos el fuego del Espíritu Santo, ¿sí o no? No tenemos. Entonces, esos signos nos pueden acompañar. La sanación de enfermos, hablar en lenguas extrañas, discernimiento, la fe en el nombre de Jesús y el don de arrojar espíritus malignos y el don de predicar la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué la iglesia nos dice que no andemos por ahí echando demonios? Por lo siguiente, vamos a ver en la filmina siguiente. Porque hay categorías y la iglesia lo que intenta es protegernos a nosotros. Vamos a ver. A los apóstoles debemos cumplir este mandato. Pedro reprende al mago Simón, Hechos 8:20. Le dice, al infierno tú y tu dinero. O sea, que lo mandó a freír papas, ¿verdad? Al mago Simón.
Acabó. No venga pidiendo poder del Espíritu Santo, porque usted no se lo merece, usted no está preparado para eso. Pablo echa fuera de una joven con espíritu de adivinación, echa fuera que el demonio de adivinación. En una Biblia dirá que esta joven era pitonisa. ¿Qué quiere decir pitonizo? Pitonisa, que tiene espíritu de adivinación. Entonces Pablo le echó fuera el demonio y la joven se quedó sin adivinar nada, porque era el demonio que adivinaba a través de ella. Así cuando usted va donde un brujo que dice, ese brujo sabe tanto, es adivino, Satanás está adivinando a través de ello, porque Satanás sabe por viejo y no por diablo. O sea, Satanás sabe porque lo conoce usted de pequeño. Y le va a decir, a usted le echaron tal cosa, o usted de pequeño ha sufrido la indiferencia de su mamá, y usted dice, ay, si cabe. Claro, pues es el demonio que está hablando, ¿verdad? A usted la mujer que tenía antes ya no lo quiere y le dejó por allá y está con otro, y entonces esa le está haciendo una cosa para que usted no progrese. Ay, este hombre sabe. No, el que sabe es el demonio, que él está mirando todo. ¿De acuerdo? Entonces, espíritu de adivinación. Hechos 19:11, Pablo libera al pueblo de espíritus malos, ¿verdad? O sea, a todo el que estaba por ahí, dice que lo liberaba de espíritus malos. Hechos 13, del 6 al 12, Pablo reprende al mago Elimas y lo deja ciego. Oye, qué poder. Dejar ciego a una persona, hacerlo callar. Hacerlo callar. O sea, que cualquiera de nosotros puede tener ese poder si se prepara y si está siempre en Jesús. Vamos al siguiente. San Pablo nos habla de la batalla espiritual en Efesios 6:12. Oye, y ustedes esta lectura la conocen muy bien. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra las dominaciones de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso tomad las armas de Dios, para que podáis resistir el día malo y después de haber vencido todo, manteneos firmes. O sea, hay que mantenerse firme. Dice, sed sobrio y velad, vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Muy importante esto. Entonces, San Pablo primero coloca que hay categorías del enemigo. Porque esto viene en jerarquía de ángeles, fue la tercera parte de ángeles que fueron expulsados del cielo. Y todos mantuvieron su categoría, porque lo que Dios da no lo quita. El poder que tenía Luzbel lo mantuvo como Lucifer. El mismo poder. Así como lo oye. El poder que tenía cada uno de esos ángeles dentro de la categoría que pertenecían, sea potestades, dominaciones, principados, lo conservaron porque Dios no quita. Dios no quita. Ahora bien, ¿Dios es más poderoso, sí o no? Sí lo es. ¿Y usted tiene el poder de Dios cuando va a luchar contra ellos? Sí, lo tiene. Ahora bien, dentro de la iglesia por eso hay jerarquía, porque ese poder se combate por jerarquía dentro del área del enemigo. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Usted puede estar tratando de liberar a una persona de un demonio sin usted saber qué categoría de demonio es. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Preguntó, ¿quién eres? Dime tu nombre. ¿Qué dijo? Somos legión porque somos muchos. ¿De acuerdo? Jesús quería identificar o enseñarnos a identificar a nosotros. ¿Qué es lo que esa persona qué lo está molestando? ¿Quién es? ¿Y qué poder tiene para Jesús ejercer el poder? Por eso usted tiene que saber contra qué está peleando. Es muy importante, porque puede ser el jefe de una potestad, el jefe de una dominación, el jefe de un principado o alguien de cierta categoría. Por eso es que la iglesia nos pide a nosotros solo oración de liberación. ¿Por qué? Para que nosotros nos protejamos de enfrentarnos a lo que no sabemos. Vamos a ver eso en la que sigue. Dice aquí, la siguiente, hermano. Participar en la batalla cada uno a su nivel, ¿de acuerdo? La autoridad dada por Jesús, la iglesia la ha ejercido durante toda su historia y aún continúa haciéndolo en nuestro propio tiempo. Sin embargo, la iglesia ha jerarquizado el nivel de participación, dejando los exorcismos a sacerdotes preparados y debidamente autorizados por los obispos. O
O sea, como le dije antes, los obispos transfieren su poder dado a los apóstoles y que ellos recibieron por sucesión apostólica, por la imposición de manos. Ese poder ellos lo tienen, y entonces ellos lo transmiten al sacerdote que ellos eligen como exorcista. Entonces, los laicos pueden participar en los casos de contaminaciones para ayudar a las personas a liberarse o haciendo oraciones llamadas de liberación, las cuales ayudan a alejar el mal y a acercar a las personas a Dios. El exorcista del Vaticano que murió, Amorc, él recurría a los grupos de oración en Italia para casos de liberación, porque si no hubiera sido, él no iba a poder tener tiempo para tantos casos, ¿de acuerdo? Igual nosotros podemos hacernos cargo, sería el no prepararnos para hacer oración de liberación, sería como una falta de misericordia de nosotros para las personas que vienen contaminados. Entonces hay que prepararse. Y si no encontramos el entendimiento a veces en los sacerdotes o en la diócesis en que estemos trabajando, tendríamos que ayudar a que ese entendimiento exista. Primero haciéndole saber que conocemos hasta qué nivel podemos orar y en qué nosotros sabemos que no podemos meternos. Porque la iglesia lo hace para protegernos, vuelvo y digo. Vamos a pasar a la siguiente, que ahí le estoy expresando sobre esto. Marcos 9:17 dice: los apóstoles, aún con la autoridad impartida sobre ellos, no pudieron expulsar un demonio fuera de un poseído. Jesús tuvo que hacer el exorcismo personalmente y luego les explicó a los apóstoles que algunos malos espíritus solo se pueden arrojar fuera a través de oración y ayuno. Es decir, que usted y yo podemos hacer oración de liberación, pero habrá casos en que no nos debemos sentir frustrados. ¿De acuerdo? Porque a lo mejor no está a nuestro nivel o a lo mejor no estamos suficientemente preparados. Y si no es así, entonces dejemos por un ratito el asunto, para que no salgamos nosotros contaminados también. Hechos 19:13, 17, vemos lo que le pasó a los judíos que trataron de exorcizar sin la autoridad transmitida, lo dije antes. Primero que todo vemos que exorcizar es un ministerio aún difícil para los mismos apóstoles, autorizado por Jesús personalmente. En cuanto a aquellos que no son creyentes, tratar de darle órdenes a un espíritu maligno es un riesgo muy grande que puede causar que el espíritu tome posesión de ellos o de lo que están allí presentes. Por eso es importante, si hay un ministerio de liberación, sacar fuera. Si usted llega a una casa y el ministerio de liberación llega a orar por alguien, o en un grupo de oración, que se manifieste alguien que haya que orar por liberación, hay que apartarlo. ¿De acuerdo? Porque siempre aparece gente curiosa y atrevida, que se mete ahí a orar también, sin estar preparados. Y entonces esas personas son carne de cañón para los demonios. ¿Entiende? Son carne de cañón para los demonios, entonces mejor hay que decir, apártese, hermanito. O en los retiros, que hay gente que una vez comienza a querer imponer manos sin estar preparado. Saquen esas personas o lleven la persona contaminada a un área aparte para que solo los que están preparados puedan orar y puedan decir la oración que corresponda. Vamos al siguiente. Pasos para la oración de liberación. El primer paso es hacer la oración propiamente dicha, en la cual le podemos pedir a Dios Padre, en el nombre de Jesús, por la intercesión de la Virgen María y de los santos y el poder de San Miguel Arcángel. O sea, es una oración que usted puede hacer espontánea, pero siempre tome en cuenta que la oración se hace al Padre Celestial, siempre en el nombre de Jesús. Y después pone la intercesión de nuestra Madre María y los santos y los ángeles. Debemos orar con fe, con paciente espera que Dios haga la obra en su tiempo. No frustrarnos si no se realiza la liberación en la primera oración que usted está haciendo. ¿De acuerdo? Puede ser que el enemigo, la contaminación que haya en esa persona, haya tomado tiempo teniéndola. O sea, una persona que se ha pasado años de pronto leyéndose las cartas del tarot, lo que fuera, ¿no? Se ha contaminado no una vez, sino 10 veces, ha ido donde brujo, etc. Usted en una sola oración quizás no saque la contaminación, no sale. Tendría que orar más. Entonces, como usted no sabe de dónde viene y qué hizo, es bueno no tener frustración si la liberación no se produce inmediatamente.
tenemos entonces que hacer varias sesiones de liberación, de oración de liberación. ¿De acuerdo? Muy importante. El paso siguiente es referir el caso a una persona con mayor jerarquía espiritual debidamente autorizada. O sea, si usted siente que lo que tiene esa persona, la contaminación es demasiado fuerte, entonces transferirla, ¿verdad? Vamos a entender al final, a ver si nos da tiempo, vamos a pasar al siguiente. ¿Cuándo son los otros casos? Hay que orar con fe, otra arma. En los casos de liberación es la fe, lo dijo Jesús. De la misma manera que Cristo resistió al enemigo en el desierto, ahora nos encontramos en el desierto de la vida, donde solo tenemos un arma poderosa, que es el santo nombre de Jesús. A través del santo nombre nos llenamos del poder ante el enemigo. Por eso se dice en el nombre de Jesús. Es lo primero que hay que decir cuando se hace una oración de liberación. En el nombre de Jesús. Porque de ahí esa es la autoridad que tomamos. Nosotros no tenemos ninguna autoridad, personalmente. En el nombre de Jesús. Entonces, pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces dice, si dos o más se ponen de acuerdo, la petición va a ser hecha, ¿verdad? O sea, vamos a recibir la respuesta. Y todo lo que pida en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. O sea que eso lo sabemos. Esa es la fe. La fe es necesaria para orar. ¿De acuerdo? Primero, la fe en el poder de Dios. Y tenemos que tener fe de que Dios existe. Y segundo, la fe que nos dice la iglesia dentro del catecismo de que el diablo existe. O sea, no estamos orando contra una cosa o nebulosa, no, es contra el enemigo directamente, ¿de acuerdo? Entonces, así va la cosa. Pase a la siguiente, ok. Preparación ante la oración de liberación. Cuando empezamos una batalla, debemos sentarnos a hacer un estudio de inteligencia sobre el enemigo. Si usted es el capitán de un regimiento, usted se va a primero analizar, lo dijo Jesús. Si trae 10,000 hombres, usted va a saber cómo enfrentarse con 100. Y si no puede con 100, entonces no se le enfrenta. Entonces, debemos analizar cuáles son las armas, la capacidad que tenemos, estar seguro de que nos llevará a la victoria. Porque si no, usted no se va a enfrentar ahí a lo loco, ¿verdad? Entonces, cuando usted sabe que tiene la victoria, se trata de luchar contra el demonio sin conocer las tácticas necesarias. Si tú no sabes las tácticas necesarias, es como estar desprotegido y meter las manos en un avispero o como jugar con candela. Así es, nosotros no podemos jugar con candela. Primero que todo, tenemos que tener la noción de que Dios es el único que puede vencer al enemigo, puesto que solo Él es superior al demonio, quien fue creado de acuerdo a sus santos designios. ¿Verdad? Dios lo creó, Dios sabe cómo puede vencerlo. Aquí necesitamos hacer verdadero uso del trabajo de Dios, no del nuestro. Pues Dios definitivamente es el único medio para hacer la liberación. ¿Oyó esto? Dios es el único medio para hacer la liberación. Y esto tenemos que entenderlo, porque si una gente se libera por la oración que hacemos, no agarrar nunca bajo ningún concepto la ínfula de que yo oré y se fue el demonio. Porque si usted agarra eso, después lo agarra usted el demonio entonces. Y Dios lo va a dejar porque se le quite el orgullo. ¿Entiende? Vamos entonces a prepararnos para hacer una oración profunda de liberación, la cual envuelve el conocimiento de todo lo mencionado previamente y de las oraciones recomendadas. Yo he visto casos de exorcistas que al final han hecho cosas muy malas, porque en el fondo se presentan a la comunidad con ínfula. Yo soy exorcista. Y la gente dice, ¡oh, el padre es exorcista! Entonces la gente una vez lo sube así. Y eso está mal, porque el exorcista lo es porque el obispo le transfirió su poder, no porque él tenga ninguno. Y aunque el obispo le haya transferido el poder, es porque Dios es el que actúa para hacer la liberación o sacar fuera demonios. Vamos a ver, material necesario. Y después no le ponga más nada, porque la gente comienza a tirarle Biblias, rosarios, y venga cosa, y la medalla de no sé quién, y la otra cosa. Después hablaremos un poquito más de esto, pero por ahora les voy a decir lo que es básico. Podemos usar sacramentales tales como el crucifijo, que tiene que ser de madera, no de plástico o metálico. Puede tener algo de metálico, algo de plástico, pero tiene que tener madera.
Es el material en que Jesús fue crucificado. A Jesús no lo crucificaron en un palo de luz, de metal, ni de cemento, ni de plástico. Fue de madera, por eso es el poder. ¿De acuerdo? Y debe que estar bendecido ese crucifijo también por un sacerdote. Y si es sacerdote exorcista, mejor. Está bendecido el crucifijo que usted use para esto. Entonces, agua bendita y sal bendita, también exorcizada si puedes conseguirla para usarla. Entonces dice aceite bendito también. Aceite bendito. Después le daremos detalles de cómo se puede usar esto. No es que usted va a andar por ahí tirando agua por todos los lados o untando el aceite a todo el mundo. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se puede usar. La persona influenciada puede acompañarnos a orar, aunque es muy probable que el enemigo le distraiga y termine haciendo otra cosa. Fíjense la diferencia. El que está contaminado nada más puede orar. Puede orar y usted tiene que decir, vamos a decir Padre Nuestro juntos. Y esa persona misma participa de la oración. Si es contaminada nada más. Si no participa de la oración o se revuelca cuando comienza a hacer un Padre Nuestro y no le sale, entonces hay algo más allí, que es una contaminación. Y es un signo, lo vamos a ver. Y dice aquí, por esto es recomendable que se unan por lo menos 2 personas fieles a la iglesia, preferiblemente que asistan diariamente a la Santa Misa. Ahí está el poder. Ahí está el poder, recibir la Eucaristía diario. Si usted va a ir a hacer una obra, no se debe sorprender. Cuando alguien le diga, mira que tengo una casa y una persona que está así asado, usted diga, espérese tantito, yo voy en 9 días. Voy a ir 9 días a misa seguido, a comulgar todos los días y voy con ese poder. Pero no se vaya a tirar allí como bombero, usted sin manguera ni nada, a apagar un fuego que usted no lo creó y ni sabe de qué tamaño está. Pero usted va a salir bien quemadito de ahí. Entonces, durante algunos momentos de la oración debemos arrodillarnos, aunque es mejor estar cómodo y sereno durante la mayoría del tiempo. Si hay varios hermanos, uno que está haciendo la oración de liberación, el otro grupo puede estar arrodillado. Eso es una manera, ¿verdad? Porque el grupo lo que está es orando, todo el grupo. Entonces se recomienda rociar agua bendita en el lugar y bendecirse también, moderadamente. No es que usted va a llegar ahí a barrer el piso con todo esto, ¿no? Hacer una terapia de agua bendita allí, no. Vamos a la siguiente. El día de la oración se debe reunir, ojalá, en una casa o lugar donde no hayan personas que puedan de alguna manera interrumpir o ser influenciadas por la presencia del enemigo. Por eso hay que sacar los niños. Nunca deje que los niños participen o que estén viendo cuando se hace una oración de liberación. No es bueno. Yo he visto casos de niños que eso los perturba porque ellos no han visto eso nunca. ¿De acuerdo? Entonces no es bueno que haya niños presentes. Por eso hacemos un taller, o un retiro de sanación y liberación, o una jornada de sanación y liberación. Tenemos que poner no niños, porque esto puede ser muy traumático para ellos. ¿Entiendes? Entonces es muy importante. Deben primero hablar de Dios, hacer lectura de la Santa Biblia, destinar por lo menos 1, 2 o 3 horas para no tener prisas. O sea, una sesión de liberación necesita 1, 2 o 3 horas, ¿verdad? En un retiro, lo que fuera. Pero hay que hablar de la palabra de Dios primero. Esto es muy importante. Hay que proclamar el querigma, hablar de Jesús, del poder de Jesús, que la persona adquiera un poco de fe. O los familiares que están allí participando adquieran fe de lo que está pasando. Porque no somos nosotros ni brujos ni curanderos. ¿De acuerdo? Somos proclamadores de la palabra de Dios. Y a través de eso ya comienza a ser sanado. Jesús se lo dijo a los apóstoles cuando le dijo, ustedes ya están sanos por la palabra que yo le he proclamado. Lo dijo en la última cena. Jesús. O sea que la palabra de Dios va sanando. Si la persona no se encuentra en estado de gracia, si no han confesado sus pecados recientemente, corren el riesgo de ser contaminados por el enemigo. O sea que una parte de la preparación es confesión. Hay que ir bien confesado. No hablamos de pecados veniales, cualquier pecado mortal que usted tenga, que ni se acerque. El enemigo que fue que nos metió en el pecado mortal, conoce y te lo va a tirar en cara en el momento que usted esté orando por liberación. Te lo tira en cara y cuando te lo tira en cara, los otros oyen.
Y si los otros oyen, te desarmó completamente, inmediatamente. Yo lo he visto eso. Lo desarma a la persona. Entonces es muy importante ir bien confesado. A ver lo que sigue. ¿Hasta cuándo debemos orar? Aquellos que han recibido el regalo de lenguas, de don de lenguas, durante la oración de liberación pueden hacer alabanza a Dios en lenguas, recordando las palabras de Jesús en la corte. O sea, el acusador, el Espíritu, hablará por nosotros. Nuestro Padre Celestial comendará al enemigo que deje libre a la persona por quien estamos orando. Yo digo que la oración de liberación es una prueba de fuego al don de lengua verdadero o falso. ¿Sí? Porque hay don de lengua. ¿Usted sabía que hay don de lengua falso? Que se lo inventa la persona. Que vaya a orar en lengua cuando hay una persona contaminada, con un don de lengua inventado por usted. ¿Sabe lo que va a pasar? El enemigo se le va a reír en la cara. Porque el don de lengua al enemigo le molesta. Bueno, pero si es auténtico, si se lo dio el Espíritu Santo a uno, usted se lo inventó, el enemigo de ahí se le va a reír en la cara. Muy importante. Entonces, cuando tiene don de lengua auténtico que se lo dio el Espíritu Santo y usted lo sabe, úselo. Úselo porque el enemigo le molesta. Y hemos visto en grupos de oración cuando se ha levantado una alabanza en lengua, que comienza la gente, los que están contaminados, comienzan a retorcerse o lo que fuera, o a llorar o lo que fuera. ¿De acuerdo? Porque el don de lengua está trabajando allí. Es muy importante. La oración se debe prolongar hasta conseguir la liberación total o decidir si va a referir el caso. Se puede también continuar en otra ocasión preparando mejor al equipo y buscando otros recursos. O sea, si usted está orando por liberación un equipo y no se da, después de cierto tiempo prudente, entonces tiene que decir, volveremos otro día, nos vamos a preparar mejor, porque a veces la gente lo sorprende a uno. A mí me llamaron a veces a casas donde había contaminaciones fuertes y me dijeron, venga hermano a bendecir la casa, como diácono, venga a bendecir la casa. Y primera pregunta que yo le hago cuando llego, ¿usted cuántos años tiene viviendo aquí? 20 años. ¿Y por qué la quiere bendecir ahora? Se supone que cuando usted entró aquí a esta casa. No, lo que pasa es que, dígame, ¿qué es de verdad? Es que hay una ventana que se abre y se cierra solo, que las luces, que no sé qué. Bueno, esta casa está contaminada, entonces no venga con que nada más una oracioncita y un poquito de agua bendita, que hay que orar fuerte. Entonces yo digo, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar la oración hoy, pero podemos traer un equipo para que siga esta oración. Ya preparado, porque usted me ha llamado aquí por una cosa y es otra. Y hay gente que hace eso. Venga para que haga un rosario y ahí hay un demonio esperándolo a usted. Entonces usted va y lo que va es a tener una batalla ahí que no lo va a dejar dormir. Entonces, se puede continuar en otra ocasión preparando mejor al equipo. Vamos a ver qué sigue. Advertencia antes de orar. El demonio sabe de antemano que se prepara una oración con este fin. No hay nada secreto aquí, el enemigo sabe ya que usted se está preparando, ¿verdad? Para ir a tal casa a orar. Normalmente suceden cosas inesperadas como problemas, disgustos que perturban a los que van a hacer la oración. Usted, hermana, el día que va a orar por liberación, el esposo ese día le dice, usted tanto que sale, usted no tiene que salir de mi casa, y le arma una cantaleta y usted ya va con la oreja prendida. Y entonces ya se le disminuyó un poco la fuerza espiritual. Entonces, o pelean entre las dos que van o las varias que van, de que yo voy a hacer tal cosa y tal otra, y entonces esa pelea disminuye su fuerza espiritual. Los autos que no arrancan, ¿verdad? Programas inesperados, que te llegó una visita, el día que tú vas a orar por alguien por liberación, chapas que no abren, se tranca la llave, la puerta del carro, llaves que se rompen, otras cosas increíbles que pueden causar la cancelación de la oración. El enemigo es experto en esto y él actúa sobre los elementos. Nosotros hemos visto cosas cayéndose. Yo fui una vez a bendecir una casa y me tiraron una ventana encima. La ventana estaba puesta así, al pie de una escalera, como que la iban a instalar después. Y yo voy con suerte que yo esa vez andaba vestido con mi alba y mi estola. ¿Y sabe qué pasó? Cuando me tiré a la ventana me cayó detrás. No me tocó. No me tocó. Pues el enemigo, esa casa estaba bien contaminada. La estaba bendiciendo.
Y me tiraron, esa ventana literalmente estaba apoyada contra la pared y se hizo así para abajo, para caerme a mí encima. Pues yo había cruzado ya. Dios lo protege a uno. Entonces, por eso dice, es recomendable que los que van a hacer la oración vayan a la misa ese día. Yo acabo de salir de misa ese día. O con más autoridad a todas las misas que pueden y que ofrezcan la preciosa sangre de Cristo para la liberación de la persona que lo requiere. Hay que prepararse. No se puede ir así como que aquí estoy yo. La supermana, ¿verdad? No, nada de eso. Sigue. Advertencia durante la oración. Al empezar la oración no se le debe poner mucho cuidado al enemigo si se manifiesta, especialmente con mentira, con blasfemias. Pues nuestra oración es dirigida a Dios, no al demonio. Nuestra conversación es con Dios, no podemos interrumpirla por un diálogo con el enemigo. ¿De acuerdo? El Papa Francisco dijo, con el enemigo no se dialoga. Él va a decir todas las mentiras que él quiera. Y usted sigue, en el nombre de Jesús, esto. Padre nuestro que estás en el cielo, siga su oración, no se deje interrumpir. Te va a sacar la lengua, te va a escupir, te va a decir cosas, lo que quiera. Usted no le está dirigiendo al enemigo. Usted se dirige a Dios. Oiga bien, la oración de liberación se dirige a Dios. Usted está hablando con Dios, no con el enemigo. Ese es el error que mucha gente hace cuando está haciendo la oración de liberación. Que se pone a hablarle de al demonio. Usted se va para afuera, usted quién es, no, cosas de esas. Eso no es para nosotros. Oración de liberación, hablándole a Dios que libere a la persona que está aquí. Por eso hasta de espalda de la persona usted puede estar. No hay que estar al frente necesariamente. Porque es importante que usted sepa eso. Los ruidos, movimientos, gestos hechos por quien se ora no deben de causarnos miedo, aunque nos tiemblen los pies, aunque les cascallee usted la boca, ¿verdad? Los dientes de usted cuando esté orando. Pero no debemos interrumpir nuestra oración haciendo diálogo con el enemigo. Es natural que usted le dé miedo. A mí al principio me daba mi cosita, después dijo yo, no, pues esto ya sabe. Siempre es la misma cosa, el enemigo se repite. No tiene nada de original. Es lo mismo todo el tiempo. Así como usted lo ve en la Biblia, que actuaba, así sigue actuando. Entonces, nuestra fe debe permanecer firme en el poder de Dios que va a traer liberación a un alma que sufre. Usted tiene que creer que esa liberación se va a dar en el nombre de Jesús, con toda la fe. Vamos a la siguiente. Ya nos pasamos. Seguimiento. Es aconsejable hablar con la persona en cuestión y hacerle sentir arrepentimiento de sus pecados y pedirle que se vaya a confesar con un sacerdote y que deje atrás cualquier situación pecaminosa permanente. Esto es importante, que la persona renuncie a situaciones pecaminosas, porque ¿qué hacemos con sacar un demonio y después se revuelcan otra vez con el demonio? Una persona que esté viviendo por ahí en concubinato con alguien, la liberamos en un retiro, con la oración, la libera el Señor, y después va y se acuesta otra vez. ¿Qué va a pasar? El demonio agarra otra vez y se pone allí, la contamina de nuevo. ¿Entiendes? Muy importante poderle decir a la persona, tú tienes que dejar esta forma de vivir, porque si no, se va a volver a contaminar. Esto es importante. Pedirle que salgan de cualquier contacto con el mal y que se desprenda de cualquier objeto que lo evoque o de cualquier obsesión. Una vez nosotros oramos en un retiro por una persona y hubo que ir a su casa después a ayudarle a sacar fundas, bolsas y bolsas de objetos que estaban contaminados. Cosas que compra la gente por ahí. De que para resguardo, para que no sé qué. Una vez uno me dijo de que le mandaron de México y de que un viejo panzón que hay que estarle dando cigarrillo y alcohol. Bote eso de su casa, eso es contaminación. Entonces es muy importante que tengan que salir de todo eso. En el caso de no darse la liberación y comprobarse que existe una posesión, hay que referir a la persona en cuestión a un sacerdote exorcista. O sea, usted hace su parte y después que no sucedió nada porque hay una posesión, y lo vamos a ver cómo se puede identificar, tiene que referirlo. No se quede usted luchando allí contra lo que usted no puede. Porque si no, entonces nos estamos metiendo en camisa de 11 varas. Pedirle que se fortalezcan con la Eucaristía, si es necesario recibirla diariamente por un tiempo prudente. A los que acaban de ser liberados, hay que decirle, vaya a recibir la medicina ahora, para que se fortalezca la Eucaristía.
Es muy importante no dejarnos llevar de la curiosidad, tener este encuentro con el demonio y querer seguir investigando sobre esto, a menos que Dios nos regale este ministerio. A mí me pasó la primera vez que fui a un retiro, el primer retiro que yo dirigí, 7 jóvenes contaminadas fuertemente. Y yo dije, Señor, esto no lo quiero yo, este ministerio, ¿no? Que yo sentía que ese era el llamado del Señor, y dije, esto no lo quiero. Y entonces no me puse a curiosear sobre esto, pero yo dije, Señor, que tú me digas cuándo tengo que ir para aprender más. Y ha sido más experiencia que lectura de libros. He comprado libros, pero ahí están en la casa. Yo digo, Señor, cuando tú quieras, yo lo leo. Hay uno que se llama Suma Demoníaca. Imagínese usted que de un sacerdote exorcista de España, ¿verdad? Buenísimo. El sacerdote, yo no sé el libro si es buenísimo porque no lo he leído. Lo tengo en la casa y yo digo al Señor, cuando quiera que lo lea, lo leo, porque es así. Nosotros no podemos ir por la curiosidad, que dice por ahí que la curiosidad mató al gato. Y usted no es gato ni gata tampoco. La contaminación y la obsesión. La contaminación viene por contacto con personas, objetos, situaciones donde está presente el mal. La obsesión, en cambio, es cuando le abrimos una ventana al mal, rechazando a Dios y poniendo en primer lugar lo que no viene de Dios. Por eso, ¿qué es obsesión? Porque usted sustituye a Dios por otro Dios. Eso es que idolatría realmente. Su carro es más importante que ir a la iglesia. Pues esa se convierte en su obsesión. Jugar en los casinos es más importante que ir a la iglesia. Esa se convierte en su obsesión. Su alcohol, su droga, sus vestidos, su ir a la tienda, el celular, el trabajo. Se convierte en obsesión si usted lo pone primero que Dios. Y el enemigo se aprovecha y se mete por ahí. Lo pone trabajólico, lo pone drogadicto, lo pone alcohólico, lo pone cualquier de esos ólicos, ¿verdad? Que hay. Y entonces eso se convierte en su obsesión, porque le quita a Dios del medio y se pone encima. Y por eso es. Cuando endurecemos nuestro corazón y resistimos el llamado de Dios o sentimos apatía por Él o por las cosas o personas consagradas, le cerramos completamente la puerta al Espíritu Santo y se la abrimos ampliamente al enemigo, quien empieza a influenciar nuestra vida de tal manera que terminamos siendo gobernados por Él a través de una obsesión. ¿No le suena esto a muchos jóvenes que no quieren ir a la iglesia ya? Porque se contaminan con lo que le dan en la escuela, con lo que ven en la televisión o en el internet. Y al final hay una apatía, dice ahí, por Dios. Se aburren en la misa. Se aburren todo lo que tiene que ver de Dios. Leer la Biblia, hacer una oración. Se aburren porque a ellos les resulta más interesante las cosas por las cuales están obsesionados. Quítale el celular y usted es la peor mamá o papá del mundo, porque ellos están obsesionados con el aparatito ese. Y eso es el peligro. Hay casos de víctimas inocentes de influencia o contaminación sin ninguna culpabilidad de la persona, porque se fue con alguien y esa era su novia o su novio y está contaminado y ellos se contaminan también. ¿De acuerdo? A veces porque están en un ambiente que no sabían ellos y ellos se contaminan por estar en ese ambiente y vuelven de ese ambiente y usted tiene que comenzar a percibir eso. De su esposo o de su esposa le dieron de comer algo que estaba contaminado y entonces se fueron para el país de origen y de allá vinieron como todo apático a todas las cosas de Dios, a saber con quién andaban allá, que le dio de comer algo o lo puso en una situación que se contaminó. Aprendan a husmear un poquito estas cosas, a discernir, para que se den cuenta. Vamos. Influencia demoníaca es un estado más fuerte de contaminación. Aquel que sufre la influencia del demonio resulta haciendo cosas malignas sin explicación. Puede resultar blasfemando de Dios sin saber por qué lo hace. Puede escuchar voces que le llevan a hacer cosas indeseables. Puede obsesionarse con el suicidio y terminar matándose o matando a otras personas. Esto ya es fuerte, o sea, una contaminación bien fuerte. Cuando el joven o el adulto quiere quitarse la vida, muchas veces puede venir de influencias demoníacas. Que son contaminaciones fuertes, donde el enemigo los va como asediando. Poco a poco lo va rodeando para meter el gol. Y el gol es el suicidio.
La influencia demoníaca puede empezar por interés en lo oculto. Consulta de horóscopo, leída de las manos, predicciones del futuro, tablas de ouija, brujería, hechizos, mal de ojo, maldiciones de otras personas, odios, espiritismo, magia, yoga, péndulo, comunicación con espíritu a través de medium, clarividentes, cartas, adivinaciones, supersticiones, amuletos, encantaciones, cristales, nueva era, literaturas, cines, exhibiciones impuras, violentas o satánicas. A ver si algún día le puedo dar un taller sobre nueva era, porque ahí hay bastante que ver. Y eso hay una fuente de contaminación tremenda. Le llaman en inglés New Age. Y a veces, y en eso está metido la música, la literatura, las películas, la forma, los trajes que usted viste a veces están metidos entre nueva era. Los dibujos que los muchachos buscan en las camisetas están metidos en nueva era y a veces contaminan solo por eso. Por ponerse una camisa de esa, que a veces usted la ve con alas y cree que es de ángeles y son de demonios, porque la dibujan de una manera diferente. Y a veces hay símbolos. Y eso del yoga también podemos hablar en nueva era, porque lo han pintado como algo para relajarse y estar en paz. Y todo esto, y a veces viene por ahí la contaminación, porque invocan demonios a través de las palabras que dicen, el famoso mantra que tienen que decir, invocan demonios. Entonces, eso es peligrosísimo. Vamos a ver. Posesión. Vamos a distinguir ahora qué es un poseído. Y yo estoy terminando, fíjense, pero lo que quiero es que ustedes, yo no voy a hablar de posesiones aquí, lo que quiero hablarles para que ustedes distingan qué no deben meterse, o sea, en qué no deben meterse. La posesión es, el poseído pierde finalmente control de sus facultades mentales en cuanto llega a una espiritualidad que le permita orar por sí mismo. Pues el demonio ha recibido dominio de esta persona totalmente. Tan solo la oración de exorcismo le puede liberar. O sea, si usted es una persona que supuestamente está poseída, usted le dice, venga, vamos a rezar juntos un Padre Nuestro. Y no le sale a la persona, se traba rezando el Padre Nuestro. Ahí hay algo peligroso. Hay una influencia demoníaca fuerte. O puede haber una posesión. Esa es una manera de hacer un test. Vamos a decir un Ave María juntos, un Dios te salve María. Si ni siquiera puede decir el nombre de María, ahí hay algo ya muy fuerte. ¿De acuerdo? Aquel que está siendo poseído por el demonio todavía tiene oportunidad de orar por sí mismo o de pedirle a otros que oren por él. Primero que todo, tiene que arrepentirse de su pecado, ir a la confesión con un corazón contrito y rogar la misericordia divina a través de la preciosa sangre de Cristo y del poder del santo nombre de Jesús, que ha garantizado liberación en su nombre. Se requiere mucha preparación, oración y lucha. ¿Por qué dice que, aquí yo le explico, que aquel que está poseído puede orar? Porque hay momentos, el enemigo cuando posee a alguien no está allí todo el tiempo, dominando a esa persona. O sea, va a haber momentos que usted cree que se liberó y la persona puede hasta orar con usted. ¿De acuerdo? Lo que hace el enemigo que se escondió como diciendo, está muy poderoso mejor lo dejo acá, me escondo por aquí, y entonces él se queda allí esperando un mejor momento. Y entonces la persona en ese momento, usted la ve que tiene su propia capacidad, porque cuando está el enemigo totalmente actuando en esa persona, hace cosas que la persona ni se recuerda y que no son de ella. Ni la voz, ni la fuerza, ni los movimientos. No son de la persona. Es del enemigo que está ahí. ¿De acuerdo? Entonces, eso es posesión. Vamos a la siguiente para explicar la posesión. ¿Cómo actúan los poseídos? Es común en caso de aquellos que están poseídos tener ciertos signos supernaturales, tales como producir una voz grotesca, de tono bajo, imposible de ser imitada. Así pueden hablar. Entonces, los seres humanos dicen, no pueden imitar esa voz así, yo estoy tratando de imitarla, pero eso es imposible. Es algo que inmediatamente tú la oyes, esa voz te da escalofrío, se te paran todos los pelos, se te pone la piel de gallina. ¿De acuerdo? Cuando oyes esa voz, suele mostrar fortaleza superior a cualquier ser humano. He visto muchachas flaquititas, siendo agarrada por 6 hombres fuertes y derribándolos toditos al mismo tiempo. Una fuerza sobrenatural. Dice, conocen los pecados de las personas presentes.
porque es el demonio y sabe lo que hiciste, a lo que te metió, por eso te lo puede tirar en cara. Entonces, pero si tu pecado lo confesaste y recibiste la absolución, el demonio se olvidó Dios de ello y el demonio no lo puede sacar. No lo puede sacar. Por eso que hay que ir bien confesado. Conocen el futuro, leen la mente, muestran mucho orgullo al hablar. Pueden hablar cualquier idioma con toda facilidad. El que está poseído habla cualquier idioma. Habla en lenguas también, pero lenguas demoníacas. ¿Entiendes? Un poseído puede hablar en lengua, pero lengua demoníaca. Entonces hay que saber distinguir, porque si se te paran los pelos a ti cuando estás orando en lengua o hablando en lenguas, esa lengua entonces viene del demonio, que puede ser una de 3 fuentes, del demonio, de la carne y de Dios. Esperamos que sea de Dios la que ustedes saquen de vez en cuando. Nada más esa, ¿no? Los poseídos por el demonio se llenan de odio, de blasfemia por todas las cosas santas, insultan a Dios, a la Virgen, a todo el mundo. Emiten sonidos furiosos, se mueven y actúan con conducta muy extraña. Yo he visto muchachas haciendo así como que fueran culebras, así, haciendo, en el piso. O volando de un extremo a otro como que fueran arañas. Que sabe que se voltean las arañas y vuelan. Así hay gente poseída que hace eso. Yo lo he visto. Tienden a herir su cuerpo, a mutilarse, entran en periodos de trance, vomitan. Eso ustedes conocen bastante, eso de vomitar, ¿verdad? Hacen funciones biológicas como si fuesen animales. Ahí pongan ustedes la imaginación. Se vuelven una amenaza para los familiares y aquellos alrededor, pues pierden su contacto con la sociedad. ¿Se recuerdan de aquel endemoniado que pone la Biblia y dice que tenían que amarrarlo? ¿Con cadenas? Eso es. Familiares no pueden con ellos. Vamos, dice que nos quedan 10 minutos y sí, ¿verdad? Lo vamos a votar nada más, los 10. Origen de la posesión. Tanto la influencia demoníaca como la posesión por malos espíritus pueden suceder por varias causas. Maldiciones de los padres, muchas veces del vientre de la madre. Casos de incesto o de abuso sexual en la niñez. Víctimas de hechizos, brujerías, odios, envidias, etc. Eso de incesto o maldiciones de los padres, etc. o abuso sexual, violaciones, la persona puede quedar contaminada. Puede, pero hay muchos medios en que el Señor la puede proteger también. ¿De acuerdo? No es en todos los casos. Todo va a depender de una abuelita que esté orando por allá, ¿verdad? De alguien que esté orando en la familia, de alguien que esté orando en la parroquia, etc. Puede que hasta un niño, fruto de una violación o de un incesto, puede quedar realmente protegido de una contaminación. Participación en culto de satanismo, esto ya es la persona en sí, que participa en brujerías, etc. Culto, satanismo, brujería, espiritismo, magia, yoga, el juego de la ouija, clarividencia, adivinaciones, supersticiones, amuletos, encantaciones, etc. Todo eso lo mencionamos antes. La invocación a demonios y hacer pacto con estos es la fuente más clara de una posesión. Si se hacen mutilaciones y hacen pacto de sangre, olvídese usted que es posible que haya una, o sea, es casi seguro que haya una posesión. Vamos entonces al siguiente. Y ahí creo que vamos terminando. Un exorcismo solemne, ¿qué es? Se dice que un exorcismo es solemne cuando es hecho oficialmente bajo la autorización de la Iglesia Católica a una persona poseída por malos espíritus. Un riguroso examen psicológico debe hacerle a la víctima para establecer si en realidad existe un caso de posesión, o es solo influencia demoníaca o es un fraude, porque puede haber gente que viene con fraude, haciéndose creer que están poseídas, como una muchacha que llegó a una parroquia y se tiraba al piso y hacía todas las cosas, y vino el párroco y le dijo, si no te levantas en 5 minutos, llamo a la ambulancia. Y se levantó. O sea, era un fraude. Ella estaba haciendo, en el grupo de oración era que estaba haciendo eso, para armar un show, para llamar la atención. Y el párroco llegó y le dijo, ¿te levantas? Porque él distinguió de una vez. ¿Entiende? Entonces puede haber fraude. Entonces es importante esto. Solamente un sacerdote autorizado lo puede hacer siguiendo el rito oficial expedido por la Iglesia. El demonio o demonios presentes en el poseído reciben órdenes del exorcista de salir y no volver más en el nombre de Jesucristo y de la Iglesia. En general, la Iglesia recibió de Cristo la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y esto es importante. Hoy le voy a decir algo que me pasó aquí en Athens, aquí en Georgia.
o pasó en la parroquia, no a mí directamente. Llaman a la parroquia, al párroco, para que vaya a hacer una oración de liberación o un exorcismo. El párroco manda a 2 sacerdotes, o un sacerdote y un seminarista. El sacerdote y el seminarista no creía en eso. Y el padre dice, váyase para que usted vea si existe o no. Y volvieron con los ojos así como 2 tomates, ¿verdad? Porque vieron de todo ahí. Pero lo importante de esto, que era la casa de una pareja que no eran católicos, eran de otra religión. ¿De acuerdo? ¿Y saben qué pasó? Cuando le preguntaron a ellos que por qué llamaban a la iglesia para orar por ellos, dicen, porque el pastor nos dijo a nosotros que la iglesia católica era experta en ese terreno. ¿Entienden eso? Ellos sí saben que es la iglesia la que ha recibido esa autoridad y la ejerce. Es importante que ustedes lo sepan eso. Punto sin comentario. Lo que sigue. Entonces, si usted va a hacer exorcismo sin autoridad, hay un peligro. Va a ver cuál es. De acuerdo con el canon 1172 del Código de la Ley Canónica de la Iglesia, los fieles no pueden hacer exorcismos. A fieles nos referimos a la gente que no tienen jerarquía en la Iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, debido al extremo peligro que se puede presentar debido a la falta de conocimiento sobre el enemigo, es necesario conocer más a fondo todo lo que concierne al demonio y sus ángeles. Por esta razón, la iglesia no permite hacer exorcismos, sino por un sacerdote debidamente calificado y autorizado por un obispo. Entonces, usted podía quejarse y decir, pues la iglesia entonces nos está prohibiendo hacer exorcismo, nos está restringiendo. No, la iglesia nos está protegiendo. ¿Entiende eso? Nos está protegiendo. Entonces, por eso tenemos que entender y aceptar, ¿verdad?, la autoridad. Primera de Pedro 5:8, San Pedro, la cabeza de la iglesia, nos exhorta a tener disciplina y mantenernos alerta, puesto que como un león rugiente, vuestro adversario el demonio ronda en busca a alguien a quien devorar. Nos dice que tenemos que resistirle permaneciendo firmes en la fe. Yo creo que ya con esta que viene concluimos. El exorcismo, ¿verdad?, dice que, bueno, esto vuelve a repetir y que no hagamos ningún exorcismo. Los sacerdotes exorcistas al final dice, usan la cruz, la estola morada, el agua bendita y el alba. La estola morada, muy importante. Una vez un sacerdote, estábamos en un grupo de oración y una muchacha que estaba pero actuando de una manera bien fuerte, tumbando todas las sillas, etcétera, eran sillas así como estas, que son doblables, y se caían todas las sillas, los hombres no podían dominarla, etcétera. Y entonces llamaron al sacerdote, y cuando él llegó, él se puso como a hacer algo y no sabía qué hacer. Y yo le dije, usted tiene la autoridad, vaya y busque su estola. Y se fue y la buscó, trajo su estola morada, y cuando dijo, con el poder que me da la iglesia, yo le digo a ese demonio que fuera, ahí quedó libre. Quedó libre. Porque ahí está el poder. Lo tiene el sacerdote, pero lo usa a través de la estola, el poder de Jesucristo. Vamos al siguiente. Entonces, estas son las almas para hacer el exorcismo. Yo no sé si fue que se termina ahí. Si no, bueno. Recomendaciones para referir. Una obsesión puede ser sanada con oración de sanación interior, pero si tiene una fuerte manifestación, es mejor referirla a un sacerdote para una sanación espiritual. O sea, ¿cómo sabemos la diferencia? Estamos orando por sanación interior, pero la persona son unos gritos y unas cosas, etcétera, y patalea y hace unas cosas raras, entonces allá hay algo más fuerte. Entonces hay que referirla para sanación espiritual, con de obsesión. En caso de una infectación o asedio, es mejor dejar que un sacerdote o diácono bendiga el lugar y las personas. En la oración de bendición de una casa siempre se ora por las personas. Es necesario pedirle a las personas que se deshagan de objetos, oraciones, amuletos que puedan ser origen de esas infestaciones o contaminaciones. Se recomienda sustituir por cruces o imágenes bendecidas o sacramentales. Si usted hace que una casa boten todos los amuletos, todos los objetos de contaminación, entonces dígale que lleven cosas también bendecidas a su casa.
¿verdad? Algún crucifijo que lleven imágenes de la Virgen, etcétera, bendecidas, y entonces se sustituye una cosa por otra. Adelante. Recomendaciones finales, ahora sí. Cuidado con curiosear sobre este tema, ya lo dijimos. Lo mejor es leer la Biblia y seguir lo que ella nos recomienda. Se recomienda también leer los documentos de Malinas. Entienda esto, muy importante. Para la renovación carismática, los documentos de Malinas son sumamente importantes. El Papa Francisco nos recomendó volverlos a leer. Entonces, el número 4 habla precisamente de este tema, de la liberación. Y ahí podemos ampliar y fundamentar lo relativo a este taller. Usted lo puede conseguir en internet. Pone documentos de Malinas número 4. Y ahí está. Y lo podemos estudiar después en alguna ocasión, todos juntos. O por lo menos con el equipo que va a trabajar en liberación. Se recomienda a los que han sufrido contaminaciones perseverar en la oración y vida sacramental para mantenerse alejados del maligno. Se recomienda buscar intercesores que puedan ejercer este ministerio y que estos se preparen más para ayudar a más personas a salir de este penoso estado. Por eso, con eso concluyo yo, pidiéndole a ustedes que si ustedes en algún momento en su vida han vivido experiencias que tienen que ver con liberación, esa experiencia la necesitamos. Ponga usted, al final se va a hacer un listado de ustedes como intercesores, en los cuales sería bueno que ustedes se anoten para un ministerio o otro dentro del ministerio de intercesión, sea para sanación interior o para liberación, dependiendo que ustedes hayan tenido esta experiencia. Lo dijimos en el primer taller, ¿se acuerdan? Entonces, basado en esto, necesitamos conformar un equipo de sanación interior y un equipo de liberación para poder hacer después el trabajo. Así que muchas gracias y le pedimos al Espíritu Santo que selle a cada una de las personas que han estado aquí presentes en este taller y que puedan oírlo a través del video en otra ocasión, que selle a esas personas, que selle su corazón, que selle su mente, que selle su espíritu, para que el enemigo no les robe la paz, para que cualquier angustia que haya surgido durante este tema, el Señor la quite de su corazón y puedan estar en esa paz. Y que esto que ha aprendido lo pueda guardar en ese corazón y lo pueda usar debidamente en los momentos en que el Señor le presente la oportunidad, para que podamos ayudar a las personas a salir de cualquier mal. El Señor nos dijo, líbranos del mal. Eso debemos decirle al Señor. Y lo vamos a decir otra vez en esa oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga